Con Graciela Bianchi. Graciela, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Oscar Andrade, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien. Miguel Mansi, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Hoy está con nosotros una vez más. Es muy grato recibirlo. Daoy Suriarte, ¿cómo anda? Bien, muy bien, Dani. Bueno, tenemos varios asuntos y poco tiempo, así que vamos directo a este que tiene que ver con el rechazo al cierre parcial de dependencias en pequeñas poblaciones del interior. AEBU está realizando paros a partir de las 3 de la tarde con lectura de una proclama en las puertas de sucursales del Brou. Estas medidas comenzaron el martes y continuarán hoy con la asistencia de concejales locales, alcaldes y ediles departamentales. Parte de la proclama de la Asociación de Bancarios del Uruguay dice: hemos expresado nuestro rechazo a la decisión del directorio del Banco de la República por el cierre parcial de sucursales en el interior del país. Para nosotros, la profundización de la democracia implica, entre otros objetivos, generar desarrollo en la sociedad, y concebimos el desarrollo integral de nuestra sociedad promovido por una fuerte institucionalización pública que sea profundamente democrática, inclusiva y transversal. Y como imagino que también en algún momento de sus manifestaciones se van a dedicar a considerar este tema, leo el título de búsqueda de hoy. Los actuales empleos tienen en promedio una probabilidad de 65% de ser sustituidos por máquinas o robots en el Uruguay del futuro, con población envejecida y menos gente activa, según la OPP. Estuvo hablando Ignacio Muncho del asunto. Más temprano Teresita Eisenberg dice que están trabajando con la propia OPP desde el sector exportador. Voy a comenzar estos comentarios con Graciela Bianchi. Bueno, por si mueve, como yo dije que en la mitad de la interpelación, un poco más de la mitad, porque ellos hablaron como 10 horas sin decir nada. El tema es el siguiente: todos estamos de acuerdo que la tecnología y la robótica son fundamentales en el mundo, y obviamente que a nadie se le ocurre detener el avance. Ahora, esto es consecuencia del avance de la tecnología y la robótica. O sea, cualquiera que tiene la posibilidad de ver, aunque sea por internet, no digo de verlo in situ, pero en cualquier país del mundo los bancos son todas máquinas, a lo sumo habrá 1 o 2 personas. Entonces, por un lado, esa es una realidad que tenemos que asumir. Por otro lado, al pasar, este gobierno tiene un poco de esquizofrenia, sin ofender a quienes padecen esa enfermedad, en el sentido que, por otro lado, bancarizan todo cuando cierran sucursales. Es esa contradicción que no pueden superar, porque realmente necesitarían un proceso de atención psiquiátrica, yo creo, a esta altura, porque no se ponen de acuerdo consigo mismos. Porque hay 2 concepciones, 3 concepciones dentro de la misma fuerza política. Ahora, ¿cuál es lo que tiene que hacer un país frente a esa situación? ¿Detener, vuelvo a repetir, la robótica y la tecnología? Obvio que no. Las estamos estimulando y está bien. Ahora, ¿cómo paramos la mano de obra que se libera? Porque el economista Muncho, que se acaba de estar acá, nosotros utilizamos un estudio que hizo él con otro profesional, utilizando una metodología que se utilizó en la Universidad de Stanford, creo que era Stanford. En los próximos 10 años, en el Uruguay van a desaparecer 59 trabajos tradicionales. 10 años en la historia de un país es hoy. ¿Cuáles son los que más fácilmente van a desaparecer? Los primarios, o sea, como decía mucho, los que cargan bolsas en el puerto, los que arrancan la naranja, ya que está acá Oscar. Bueno, pero además hacen un estudio de proyección a 20 años, y de acuerdo al nivel educativo, en los próximos 20 años, el 19% de las personas que tengan título de posgrado, no de grado, ya van a quedar desocupados. O sea, el desafío que tiene el Uruguay es la realidad de la tecnología, la realidad de la robótica. ¿Qué hacemos para emplear a la mano de obra que se libera? Lamento mucho por AEBU. Oscar Andrade. Sí, a ver, hay un debate general que es interesantísimo. Nosotros estamos en medio de una revolución científica tecnológica, la más importante de la historia de la humanidad, que en los últimos 40 años ha hecho desaparecer decenas de trabajos. Pero no ha hecho desaparecer el trabajo. Yo estoy en contra de eso. Bueno, es más, en los últimos 40 años tenemos el doble de trabajadores en el mundo que los que había antes de esa revolución científica tecnológica. Y en términos porcentuales, la cantidad de trabajadores en relación al conjunto de la población se sostiene. Lo que cambia son las formas de organización de trabajo, se suprimen unos, se crean otros empleos. El problema es el cambio tecnológico. No, el cambio tecnológico es una muy buena noticia. El problema es que el cambio tecnológico está al servicio de corporaciones.
Ese es el drama. Y el cambio tecnológico al servicio de corporaciones lo que genera es una desigualdad brutal, y al servicio de corporaciones lo que genera es un ecocidio brutal, y al servicio de corporaciones lo que genera ese es un debate civilizatorio profundo. La superación de recibir el cambio tecnológico como buena noticia en términos de que sea su resultado sea reducción de la jornada laboral global, más horas para el ocio, más horas para la cultura, bueno, que el cambio tecnológico sirva para resolver es central. Claro que es muy difícil resolverlo a escala país. Lo segundo, yo estoy en contra del cierre de sucursales, de este y de los anteriores cierres sucursales. Porque hay que conocer algunos lugares del interior profundo y no se puede pensar lugares del interior profundo con la misma lógica, ¿no? Hay lugares que no hay cajero. Hay lugares donde el gaucho va a caballo a la puerta de la sucursal, y el cierre parcial. Además, sin acuerdo. Yo creo que las reestructuras tienen que tratar de generar los límites de acuerdo social en un banco que mantiene el mismo nivel de personal que hace 12 años atrás, cuando estaba casi quebrado, y multiplicó su operativa varias veces. Y el año pasado dio 192 millones de ganancias. O sea, ¿qué estamos hablando? No es que es indispensable porque estás en una situación límite. Tenés margen para no hacer el cierre parcial en una serie de propuestas que además el sindicato hizo. Conveniar con otras entes del Estado para funcionar de manera conjunta, ahorrar gastos, reestructura, si falta personal, convocatoria de llamado a personal local, o sea, una serie de propuestas que también se hicieron. Entonces yo creo que la medida del cierre parcial lo que nos genera es una circunstancia de conflictividad mayor. Yo no comparto la tesis de Mansi, leí el artículo interesante en términos de que la lógica del fin del trabajo, no de la desaparición del trabajo. Algunos trabajos desaparecen, se crean otros, la dinámica económica genera además la demanda de nuevas necesidades, se abren, se ensanchan otros planos, esa lógica que es de Riskin de hace 25 años, creo que la historia la refutó fuertemente, y que por lo tanto no tendríamos que ir con un componente tremendista del tipo de que tienen varios pensadores, de izquierda y de derecha, ¿no? Bien. Izquierda y derecha con respecto a la relación cambio tecnológico y organización económica. Gracias, Oscar. Miguel Mansi. Bueno, tocamos dos temas, las dos puntas del problema, ¿no? El problema doméstico, criollito, del conflicto de AEBU, y el problema global, que naturalmente que también nos pega, que es este famoso cambio de época, que yo no soy apocalíptico, no me parece, pero no me parece que se pueda subestimar la profundidad y la vertiginosidad de los cambios que estamos sufriendo ahora, que el mundo está viviendo ahora, y la impredecibilidad de los cambios que estamos viendo ahora, que nadie los ataja, nadie los anticipa para poder tomar decisiones inteligentes. Ahora, hay algunos que sí, que se vienen anticipando, como este tema de la afectación de los puestos de trabajo por cuenta de la tecnología, de la robótica y ahora de la inteligencia artificial, que cuando escribió Rifkin no estaba tan clarito para dónde disparaba la inteligencia artificial. Ahora sí está claro. Está claro que las máquinas empezaron a aprender. ¿Por qué? Porque se conectan a Internet, conectan la supercomputadora DeepMind a Internet. Entonces DeepMind es más inteligente que toda la raza humana junta en toda su historia, y además puede producir nuevas síntesis, nuevas soluciones, porque puede capturar toda la información disponible y producir, insisto, nuevas respuestas a preguntas ni siquiera formuladas. Antes las máquinas solo te daban lo que vos le ponías antes. Ahora no, ahora te dan cosas distintas. Entonces no me parece que se pueda subestimar el salto cualitativo que esta nueva revolución robótica, pero de la inteligencia artificial, va a producir. Va a haber máquinas produciendo máquinas haciendo software. Porque antes decíamos que no, que el software no, ahora las máquinas hacen software. Ese es en términos generales. Después, si claro, Pablo quisiera volver sobre el tema, porque es muy importante y naturalmente que nos pega. En cuanto a la cuestión doméstica, a la cuestión criolla, estuve leyendo los materiales que nos facilitó la producción y me llamó la atención un contraste. Yo leí unas declaraciones de un señor Álvaro Pevere, que es dirigente de bancario, que me parecieron de lo más razonables. Me parecieron sensatas, razonables. En cambio, después leí la proclama de AEBU a la población y a sus afiliados. El grito de Asensio, es una cosa, ¿no? La declaratoria de la agraciada, llena de palabras altisonantes, llena de
sin pruritos decimos que desde el fondo de la historia nuestra organización sindical fue puntal en la lucha por la libertad y la democracia. ¿Qué me estás hablando, macho? Esto te desprestigia, te hace daño, como cuando yo me pongo a gritar, que a usted la audiencia le reclama. A todos. ¿Qué molesta ya por sí? Esto es lo mismo. Esto es poner palabras donde no van. En lugar de subir la voz es poner palabras donde no van. Estamos hablando de democracia. Por supuesto aparece inclusión, ¿no? Claro, y termino con esto, en esta intervención, no se crea todavía que la vas a sacar tan barata, todavía no grité, mire, con eso le digo todo. Yo digo, esta gente que dice que recorrió el país y que cree que el banco debe manejarse así o asá, está bien, es la opinión de esta gente, me parece muy bien, que en principio defiendan los puestos de trabajo, además, doblemente bien, es su función natural. Ahora, ¿de dónde sale que estos señores son más virtuosos, más inteligentes o mejor inspirados que el directorio del BROW? En todo caso, no es a ellos a lo que les toca dirigir los destinos de BROW. Pueden naturalmente opinar, pueden movilizarse, pueden particularmente defender la fuente de trabajo, pero no hay cogobierno de las empresas públicas. Yo estoy listo para discutirlo, ¿eh? Si queremos hablar de cogobierno de las empresas públicas, hablamos. Pero ahora no hay cogobierno de las empresas públicas. Y los que están ahí para administrar este ente público son estos señores puestos en virtud de la circunstancia política de la última elección. Gracias, Miguel. ¿Por qué estos tipos se arrogan la capacidad de enmendarle la plana a los otros? Muchas gracias. No, se me va. Se me escapa. A ver si me dejan en espacio. Tranquilo. Igual le descarriló poco. No, en principio yo creo que yo no tengo visiones apocalípticas y ni siquiera estoy tan seguro de que esta sea la revolución tecnológica más importante de la historia. Hay que ir a Fray Bentos y ver ese esqueleto que quedó y pensar que hace más de 100 años ahí trabajaban 3.000, 4.000 personas, llegaron a trabajar y se faenaban millones de cabezas de ganado. No, sí, revoluciones industriales ha habido varias y no vamos a volver al ludismo, nadie plantea volver al ludismo y empezar a quemar las máquinas, eso está clarísimo. Ahora, lo que creo que sí la sociedad ha avanzado mucho, y este es el verdadero problema, es cómo hace la sociedad para evitar una crisis social en este tipo de situaciones. Y eso pasa por la educación y la capacitación de la gente en las nuevas tareas y en los nuevos trabajos. Y eso no es solo un problema estatal, también es una responsabilidad de las empresas. Porque si las empresas van a hacer el cambio tecnológico para ser más eficientes, que esa eficiencia no se transforma en la forma de lucrar con el hambre del resto del mundo. Y esto es muy importante. La sociedad tiene una obligación de redistribución. Con respecto al tema de concreto de la reducción de las sucursales, ya para mi experiencia personal cuando estaba en OCE, ¿no? O sea, llegó un momento que llegamos a la conclusión de que había que cerrar las cajas. Era absurdo mantener cajas abiertas para cobrar facturas de 300 pesos cuando el costo de la seguridad era más alto. Y yo creo que decir genéricamente no se cierren o cerrar, y creo que es un error, porque el Banco República también tiene una obligación social, no es meramente un banco de lucro, también tiene que atender las necesidades, porque tiene que tener la red de cobertura más importante del país. Pero igual, eventualmente en algún lugar capaz que tiene que cerrar, o capaz que hacer como se hizo con los CAC, es decir, poner una agencia junto con la UTE, ¿verdad? Antel, etcétera, ¿verdad? Hay que buscar soluciones razonables. La general es muy difícil decirlo, ¿no? Es decir, ni que no cierre ninguna, ni que se cierren todas. Bien, gracias, Daoís. Vamos a ir a una pausa, le quedaron pendientes algunos comentarios a Miguel Mansi, pero si me permiten, vamos a escuchar lo que decía sobre estos asuntos Ignacio Munyo hace un par de minutos aquí en La Mañana del Espectador. Hoy Uruguay tiene en 100 personas solo 2 que son realmente buenas. De 100, 2 en el que están entrando al mercado de trabajo. Ciudad de Buenos Aires, el doble, 4. Entonces, cruzando el Río de la Plata tenemos una competencia de el doble de personas de alta capacitación para ingresar al mercado de trabajo. Apenas uno de los datos que mencionó Munyo esta mañana. ¿Qué le quedó pendiente, Miguel? En un minuto. Mire, en un minuto, por el lado del BROW, que además me parece que hay confusión en los mensajes. Me da la impresión, de repente confundido soy yo, que no están
no están disponiendo el cierre de estas 14 sucursales, Ninguna. sino el cierre parcial. Sí, cierran 2 días. Cierran 2 días y dicen a los muchachos, mire, tienen que salir a buscar clientes, porque si no, no podemos pagar la luz y el agua de la sucursal. A lo cual este señor Alopero dice, mira, está bien, me doy cuenta que esto es así, que va por ahí. Entonces, no es dicotómico esto, no es blanco y negro, no es la lucha final del bien contra el mal, como pretende hacerlo creer a EBU con esta proclama a la población y a sus afiliados. Respecto al tema más genérico, me llamaba la atención una cosa que decía Oscar Andrade, siempre coincidiendo con el compañero. Dice, el cambio tecnológico al servicio de las corporaciones. En parte vos también rengás para ese lado. ¿Sabes qué? El cambio tecnológico es el producto de las corporaciones. El cambio tecnológico no lo hacen los individuos. El cambio tecnológico lo hace la acumulación de capital. El cambio tecnológico lo hace la combinación de inteligencias, el cambio tecnológico lo hace el afán de lucro. El cambio tecnológico no está al servicio de las corporaciones, es un producto de las corporaciones, que hay que distribuirlo mejor. Una diferencia profunda. Vamos y habrá que distribuirlo mejor. Y si no hago revolución, ¿viste? No se sostiene. No, ya está claro que no. Ya sabemos lo que no funciona. Nuestra diferencia, que son mínima. Da para otro programa, pero por la vía, hacia dónde, por el camino que tenemos que tomar para avanzar y salir de este barrito. Yo creo que claramente estamos en un barrito civilizacional. Gracias, que claramente, pero por los extremos estos conocimientos. Muy breve, porque yo quiero llegar a los demás temas, sobre todo el del Día de la Bondad, que me toca bastante cerca, pero yo creo que el conocimiento se construye socialmente. Y va desde la escuela, va a la universidad, ¿verdad? Y después lo que tenés es corporaciones que cooptan a los más preparados y los ponen a investigar pero el conocimiento se construye socialmente, y creo que una sociedad más democrática es que el resultado de ese conocimiento no sea el resultado del gerente de la Bayer, que dice, no produzco medicamentos para los indios, sino para los que los pueden pagar. Bueno, me parece una barbaridad ese concepto una barbaridad. Pero gente mala hay en todos lados. Graciela. Pero es sincero, ¿no? Es sincero. Esa es la realidad del mundo. Esa es la realidad del gerente de la Bayer. Nos vamos a ordenar, por favor. Por favor, Graciela. financió a Hitler, ¿no? La Bayer. Que es bueno que lo recuerden cuando quieren hacer amigos con las multinacionales. No, yo lo que digo es que no hay duda que ese es el deber ser, Oscar. En el deber ser nadie está en desacuerdo, pero la realidad es otra. Es verdad que las corporaciones además han manejado hasta el ritmo de puesta en conocimiento del mundo y de sus propios clientes los avances tecnológicos, por supuesto, y además no es lo mismo la revolución industrial de fines del siglo XIX. También podemos retrotraernos a la invención de la imprenta. No, esta es absolutamente distinta, porque justamente lo que decía Mansi, es decir, son las propias máquinas que dejaron de ser aparatos idiotas, porque si no las alimentábamos los seres humanos no razonaban por sí mismas, para empezar a razonar por sí mismas. El otro día, creo que fue el último que digo, porque sé que te tenés que ir a la tanda, no sé si no fue el propio Munjo, que ya hay experiencias de periodistas deportivos robot, no sé quién fue que lo dijo. La maquinita, a ver, entonces, mientras estén afillados a la APU. Bueno, eso es aparte. David, cerramos. Por mí que desaparezca toda la mafia, pero... Yo soy biológicamente optimista. Yo creo que la sociedad encuentra los caminos. Ahora, los caminos tienen que pasar indudablemente por la equidad. El problema, en realidad, nos preocupa mucho esto, yo te diría, pero también este desarrollo tecnológico industrial moderno trajo todos los problemas de contaminación que tenemos hoy. Todo. Y eso es algo que también la sociedad va a tener que enfrentar, porque si no va a ser solo la sociedad de las máquinas, vamos a terminar en la película. Entonces, yo lo que creo es que realmente hay que tomar en cuenta el desarrollo tecnológico, no se puede discutir, es un hecho. Lo que hay que pensar es cómo lo reconducimos de forma tal de que no nos genere una crisis social en la sociedad. Gracias. Vamos a la pausa. Quiero hacer una aclaración, y es que no tenemos hoy, por un tema técnico, acceso a los correos que nos envían, a los SMS que nos envían nuestros oyentes, por eso no estamos dando lugar a ninguna lectura. Estoy seguro, convencido de que cuando se resuelva el problema y lo abramos, habrá muchos comentarios y muy ricos como siempre. La presidenta del INAU, Marisa Lindner, compareció ante el Parlamento, convocada por la diputada colorada Cecilia Aguiluz, por estos pacientes fallecidos que fueron trasladados de Salto a Montevideo.
Según se informó por parte de la legisladora, el INAU habló únicamente de los aspectos económicos y la rescisión del contrato, pero no respondió a las preguntas planteadas respecto al fallecimiento de los pacientes durante el traslado. Lindner afirmó que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud, con ACE y con el MIDES. La subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, aseguró que las 2 personas fallecidas de Aldea de la Bondad estaban sufriendo infecciones respiratorias. El director del INAU, Dardo Rodríguez, dijo que previo a los traslados había un compromiso para que éste se proporcionara en óptimas condiciones. Eguiluz, la diputada, aseguró también que ninguna de las autoridades citadas pudo responder sobre la existencia de un foco infeccioso advertido por la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. Y además la diputada aseguró que el legislador oficialista Luis Galo propuso estudiar todo, incluso hasta la propia Fuerza Aérea. Esto llevó a que la diputada Gloria Rodríguez citara a la Fuerza Aérea para el próximo 21 de diciembre. Tú querías comenzar con este asunto, hacer Oscar. Una aclaración simplemente fáctica. Por una aclaración fáctica. Porque ayer escuché en el informativo de Canal 4 que la subsecretaria reconoció que la ministra había cometido el error porque había estado mal informada. Nada, me parece de honestidad intelectual decirlo. Exacto. Con respecto al foco infeccioso, perdón. Yo dos o tres valoraciones ahí con respecto a este tema. Primero que nos haría bien que el abordaje de la situación de las personas con discapacidad no lo transformara en un tema de disputa política. Nos haría bien socialmente. Yo debo haber recorrido en los últimos 10 años más de 80 hogares que atienden personas con discapacidad y Aldeas La Bondad debo haber ido 7 o 8 veces por lo menos. La situación de Aldea de la Bondad no me la cuenta nadie. A mí lo que me genera mucha indignación es que cuando fuimos como presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, nosotros siendo presidente y cuando fue Wilson Esquerra siendo como presidente, que tengo que reconocer que trabajó mucho este tema también, invitamos a la diputada de Salto. Nunca fue Guilú ni una vez. Las primeras denuncias que teníamos de Aldea de la Bondad constaban de irregularidades groseras, 30, 40 personas en planilla que no estaban trabajando y que figuraban entre vínculos de la gestión. Pedimos la intervención del INAU, el INAU interviene en Aldeas de la Bondad, la circunstancia edilicia de Aldea de la Bondad, a ver, la atención de Aldea de la Bondad es heroica de los trabajadores ahí, es heroica, la circunstancia edilicia es pésima. Tan pésima que con arreglos, pusiendo estufa, colocando calefacción, nosotros ofrecimos la brigada, como ofrecimos un montón de lugares para arreglar las cámaras éticas de Aldea de la Bondad que estaban desbordadas. O sea, la situación interna, para el que la conoce, yo reconozco hay legisladores que fueron, de Salto solamente fue Muti, ninguna de las otras 2 legisladoras, y de la Comisión de Legislación fue Esquerra, creo que fue Placeres alguna de las veces, y después nadie más. En enero del año pasado estábamos reunidos a principios de enero con el INAU para arreglar las circunstancias de los trabajadores. Tratamos de ayudar a armar un proyecto autogestionario. Hubo dificultades porque no tenían personalidad jurídica y local. La situación llegó... A ver, hubo un invierno que murieron 7 personas en Aldea de la Bondad. Ahora, el problema para mí más miserable es tratar de pararse en una circunstancia de esta. Yo recorrí 60... por lo menos hogares de personas con discapacidad. El único que vi situaciones tan dramáticas es porque tenés circunstancias de discapacidad severa, donde tenés un muchachito que un movimiento mínimo le quiebra una rodilla. Es de drama, o sea, cualquiera que conozca ahí impacta fuertemente. Las denuncias contra Incosi no fueron solamente sobre el tema de las condiciones que tenía Aldea de la Bondad ahí, que fueron siempre precarias. Tan precarias que, por ejemplo, para tener abrigo, los juristas que estaban ahí, capaz que hay legisladores que hablan de esto que no tienen idea, había que ir a hacer coleta de buscar buzos y frazadas. Durante varios años fue así. Y durante varios años, además, las condiciones laborales eran pésimas. Tuvieron un convenio durante 20 años que tenía congelamiento salarial. La paramétrica salarial era 0. Y hay actas de la Comisión de Legislación de Trabajo donde hay cosas y decir, bueno, eran las condiciones que teníamos porque el salario era libre. Y en algún momento de pagar el salario con una garrafa. La situación posterior es que después la empresa que es dueña del lugar ahí no se presenta al proceso licitatorio y hubo que darle componentes, quedó abandonada la licitación para que pudiera mantener la situación. Que el lugar donde van ahora es mejor, no hay quien lo dude. El traslado siempre, el protocolo de traslado para personas de estas circunstancias de discapacidad genera componentes de riesgo. Hay que investigar hasta el final. Bien. Protocolos tomados, no tomados, pero lo que no puede haber es tanto oportunismo de subirse al carro de una situación de esta para pegar una tajada. Porque si nunca moviste un meñique por nada,
después está mal ir a sacarse la selfie en medio de una situación tan dramática. Graciela Bianchi. Bueno, en primer lugar, siempre lo mismo. Cada vez que se busca o se hace una crítica o se busca alguna solución, siempre es con espíritu conspirativo. Bueno, la política es la política, si las cosas no se hacen bien. Yo no digo que todo lo de anterior estuviera bien y todo ahora está genial, porque entre otras cosas quien ganó la licitación no tiene planta física. Primera cosa. Segunda, yo la verdad, uno no tiene por qué decir cosas que son de la familia, pero bueno, esas lamento mucho que el INAU no se haya preocupado antes por mejorar la planta física, porque después de todo tenían convenio con el INAU. A mí y otra cosa, yo no la conozco a Guiruzma, que la conozco en la Cámara, y saludo, buen día, buenas tardes con todo el mundo, pero yo no tengo derecho a decir que nunca fue. Ella fue secretaria de la Intendencia de Maldonado, de Salto. Yo no sé si ella fue alguna vez o no, me parece demasiado... No, yo lo que dije es que cuando fui invitada con la comisión y de repente no se le dio la gana de ir cuando fue invitada, qué sé yo, no sé. Bueno. Ella es originaria de ese departamento. Lo que molesta de estas actitudes, que fue lo mismo que pasó con otras situaciones, es la absoluta, no sé cómo decirlo de una manera que sea académica, imperturbabilidad, mira vos, me salió, de la ministra Arismendi, porque no le entran ni las balas. En el sentido no figurado la palabra, ¿no? Por supuesto. Yo estuve buscando la biografía de ella, que está en Wikipedia, y le dije, mira dónde estaba la razón de que no se le mueva un músculo por nada, ni por el cachón. Tuvieron problemas internos por el cachón, ¿eh? Hubo legisladores, que ustedes saben muy bien, que se le opusieron. Claro, después cuando hubo que ir a votar no fueron, mandaron a los suplentes. Y tiene una licenciatura en Ciencias Sociales en la RDA, en la República Democrática Alemana. Pienso que ahí puede ser que... bueno, no, ella parece que tiene el título. Lo tiene, ¿eh? Sí, la RDA. De ahí sacó la sensibilidad. Pedíselo. De ahí sacó la sensibilidad de la República Democrática Alemana. Ahora, digo yo, cuesta demasiado acercarse a dialogar y tratar de hacer las cosas sin imponer la soberbia de que somos dueños de todo, de la verdad, de la realidad, de todo, y imponer todo y no tener en cuenta absolutamente nada y salir a los ponchazos a hacer las cosas. Digo, eso es la gran pregunta que en el corte se lo decía a mi contertulio, que nos conocemos hace muchos años. No te lo estoy diciendo a vos especialmente, se lo estoy diciendo al gobierno. No creo que vos quieras contestar por el gobierno. A ver, todos participamos y ya te dije... todos no participamos, Graciela, no seas mala. Perdón, hay cosas el año pasado estamos reunidos con el presidente de INAU y los trabajadores de Aldea, no seas mala. Yo sé quiénes estaban y quiénes no. Bueno, no me digas de una cosa en la que yo sé que pasó. Oscar, bajá el volumen porque yo no me amparo en la cuestión de género, pero no me lleves a patoteada. Pero pasó eso, Graciela. Vos no sabés... Nos ordenamos. Yo no me refiero a los legisladores. Que todavía resta David Uriarte, Graciela, redondeamos, por favor. Pero un poquitito, pues si no siempre quedan agarrados a la verdad, no puede ser, y la realidad se les cayó. El tema es eso. Yo que conozco la realidad de esa aldea, y no te voy a decir por qué, porque no tengo por qué hacerlo público. ¿Por qué no dieron antes otra solución? Hubo que esperar que trasladaran en la Fuerza Aérea gente en contra de la opinión de los médicos, se les murieran para que saltaran todas estas cosas, porque a ustedes lo que les preocupaba, y me parece bien, es la situación de los trabajadores. Ahora, hoy los trabajadores se oponen a este tipo de medidas. Ahora van a salir en contra de los trabajadores. Sean un poco coherentes. Gracias, Graciela. David Uriarte. A ver, en primer lugar, creo que nadie discute que lo de Aldea de la Bondad era insustentable. Es decir, que en esa situación no podían seguir. Es decir, que es una situación que se podía arrastrar de años, sí, se arrastraba de años, pero a ver, 20 veces fui a Salto, nunca fui ahí, pero 20 veces fue a Salto, escuchaba hablar de todo tipo de cosas de Aldea de la Bondad. O sea que en algún momento el Estado se tenía que hacer cargo, decir esto no va más y traerlo. Si fue pronto, si fue tarde. Entonces, separemos las cosas, porque tampoco era que el problema fue que se cerró arbitrariamente Aldea de la Bondad y se dejó... No. Lo que hizo el INAU estuvo bien. Ahora, si hubo problemas en el traslado, bueno, ese es otro tema que hay que estudiarlo desde el punto de vista médico, hay que estudiar a ver si hubo errores, si hubo mala praxis, habrá o no habrá, o simplemente fue un problema de las circunstancias.
Pero no confundámoslo tanto, no atribuyamos a las muertes que pueden ser producto de un problema médico o de un problema puntual a una decisión política que creo que en el fondo nadie la cuestiona, porque yo no he escuchado a nadie decir, no, la ley de la bondad era bárbaro, el Estado es un disparate, fue una arbitrariedad lo que se hizo, no. Porque era muy mala la atención y estaba en riesgo, eso estaba fuera de discusión. Los trabajadores creo que no dicen eso, mira que estoy un poco... Los trabajadores dicen que estaba, lo que acaba de decir Andrés, lo escuché 20 veces. La carne en la cancha. Tenían que poner la carne, claro, cuando estás trabajando, bueno... Con un millón de limitaciones. Es tu obligación tratar de subsistir como puedas, pero no eran las condiciones que debían de mantenerse. Y yo creo que hasta el momento no escuché a nadie decir, no, Aldea de la Bondad era una cosa maravillosa y la destruyeron en forma arbitraria del Estado. Así que la decisión política estuvo bien tomada. Las actitudes de la ministra son las actitudes de la ministra. Ahora, cuando uno está en esas situaciones, a veces no tiene más remedio, y a ti te ha tocado, y todo lo que te ha tocado, tener actitudes de mantener. Lo único que me falta. Bueno, pero lo que digo es, compárame con otro. Uno, lo que yo escuché a la ministra Arismendi fue sostener la resolución que se tomó de Lina. Ahora, después que cometió un error, bueno, si lo reconoció, lo reconoció. Miguel Mansi. La decisión política no estuvo bien tomada, hay 3 muertos. Digo, no, es una decisión política que no estuvo bien tomada, porque coño, entonces una mal tomada que era un genocidio. O sea, hay ruido. Entonces, insisto, estoy mirando esto desde cierta distancia. Andrea acaba de decir que se murieron 7. Se murieron 7 estando en la atención. Ahora se murieron 3. El año pasado se habrán muerto 7. Entonces, hay un lío, ¿no? Pero estoy hablando de cómo estamos manejando el tema. No voy a meterme sobre el fondo de la cuestión. Hay gente, cualquiera de ustedes 3 sabe más que yo del tema, los 4, perdón. Pero hay ruidos en la comunicación, en cómo abordamos el tema. Y salto mínimamente de lo particular a lo general. Creo que este es un problema que nos afecta en general cada vez que abordamos alguna cosa. Por eso, como hablamos en la tanda, este país tiene cosas sin resolver hace 30 años. 30, 40, 50, 60. Pero 30, que es la memoria que más compartida por la generalidad de la gente, ¿no? Cosas sin resolver. Te dice Oscar, en enero estuvimos trabajando en esto, estuvimos horas negociando y 12 meses después seguí todo igual, lo que decía Graciela más temprano. Entonces, estamos en el barro de la discusión y no salimos. Hay un problema de cómo nos estamos comunicando, de cómo estamos funcionando, de cómo está funcionando el sistema político, de cómo funcionan las negociaciones, en fin, porque seguimos en el barro de problemas sempiternos. Y no puedo dejar de mencionar, y termino brevemente, el tema de la educación, que se asocia con lo que veníamos hablando en el primer bloque del programa, de la tertulia, ¿no? El tema de los puestos de trabajo, el tema de la reconversión. Los resultados de la educación son patéticos. Estamos comprometiendo está comprometida gravemente el destino del país, el destino de mis hijos, de todo, de los nietos, de la hija de todo. Luego va a haber un país de ignorantes, de lumpenes, de tipo que no puede hacer nada. Vamos a la renta universal, vamos, porque riqueza hay, eso es lo peor, porque en Carrasco se sigue construyendo, en Pochito también, pero el 70% de los muchachos no termina secundaria. Se duplicó la inequidad en el acceso a la educación de calidad en los últimos 10 años. Dale, tenemos que poder resolver estos problemas, simplemente, si me permites una breve interrupción, estuve buscando, David, a propósito de su afirmación, y no lo logré encontrar. Ayer decíamos que una exfuncionaria del Ministerio Público era a su vez madre de una interna del hogar y había señalado que estaba conforme con la atención y el trato que recibía su hija en este caso, pero fue un dato puntual que además yo creo que hay dos cosas para diferenciar, ¿no? Yo digo, los trabajadores tenían tal alto grado de compromiso que llegaban a superar carencias tales como tener que ellos salir a buscar frazada. Ahora, nadie puede pensar que ese es el modelo asistencial correcto, ¿no? Que el modelo asistencial correcto es que el trabajador tenga que salir los fines de semana a buscar por el pueblo frazada para que tenga frazada. La condición en algunos momentos, pues yo lo conversé con los compañeros más de una vez, tenemos 4 patas de pollo acá para hacerle de comer a 100 personas, ¿no? Y de noche tenemos que hacer una sopa con los huesos. Entonces, y entonces lo que tenemos que hacer es algunos traer algo de la casa para resolver, para buscar, ¿no? Estas cosas no las estoy inventando yo, las conversamos con los compañeros durante años, y durante años tenían un presupuesto además y una planilla inflada con manejos que eran complejos. Lo que estoy diciendo es, esto se empezó a corregir recién en el 2008-2009, pero después dejó de haber interés en la ONG que estaba al frente, cuando algunas de estas cosas se empezaban a controlar.
A ver, hace el cierre de Aldeas de la Bondad era para mediados del 2015, ¿no? Y logramos que hubiera una prórroga. Y logramos que hubiera una prórroga para ver las condiciones, todas, no solamente de los trabajadores, sino también para ver las condiciones de los internos que estaban ahí, porque claramente están en una situación que es muy delicada. ¿Qué pasa si cerraban? Lo que yo estoy diciendo, lo mismo que ahora. La prórroga, ¿no? pero usted pidió una prórroga para mejorar la situación. Lo mismo que ahora, se abrió una licitación donde pasa que Aldeas, que es el dueño del lugar donde está ahí, el lugar físico tiene un dueño, no se presenta a licitación, tiene una condición que es compleja. El que se presenta a licitación no tiene planta física. O se presenta y la pierde, ¿no? La planta física donde fueron ahora es mejor, me la reconocen los delegados. No tiene planta física. A la que fueron trasladados, me la reconocen los delegados de Aldea. La primera pregunta que le hago a los compañeros es... ¿Quiénes fueron trasladados? La primera pregunta que le hago a los compañeros es, ¿el lugar donde fueron trasladados tiene las mismas precariedades o es mejor? ¿No? Y lo que me dice el compañero, que es el delegado ahí, dice, mira, es claro que el lugar donde fueron trasladados tiene mejores condiciones que las que tenemos acá, ¿no? Que es distinto que el esfuerzo que hace el trabajador. Son dos cosas diferentes. Ahora, sobre el tema de la estamos cerrando y cierro. Brevemente. Nosotros el viernes pasado nos entregaron el eslabón solidario por el tema del compromiso con la inclusión y tenemos un enorme orgullo de haber incorporado más personas con discapacidad que todo el Estado, tomando administración y las 17 intendencias que todavía no cumplen con la norma. Ahora, hay que tratar de despartidizarlo el tema. Es más, cuando nosotros presentamos un proyecto de ley, lo logramos presentándolo, saliendo simultáneo todos los integrantes de la comisión de todos los partidos, porque nos parece que es sensato dar señales globales sobre un tema que es global y que tenemos una deuda global. Termine ya con los eslóganes. Llevar este tema a la política partidaria menor es lo peor de la política. Gracias. ¿Me permitís? Lo peor que le puede pasar a un Estado de Derecho, que las corporaciones, en este caso sindicales, crean que son las que tienen que resolver los problemas que son del Estado. Porque eso es confundir ya no Estado con gobierno y con partidos, sino con sindicatos. Perdónenme, porque el voluntario, lo hacen, porque todo el discurso siempre es lo que, no que prejuicio. A mí me vas a decir prejuicio sindical, no, yo quiero los sindicatos que teníamos, no quiero los que hay ahora. Es un perjuicio. Bueno, no es perjuicio, no. Vos eso decíselo a otros, a mí no. Claro. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la actuación sindical y la voluntad y el voluntarismo? Acá es el Estado, el que tiene la responsabilidad. Es uno de los cometidos esenciales. Y te voy a poner un ejemplo. Yo estuve con la brigada del Zunca en Dolores, cuando la brigada del Zunca empezó a levantar las chapas. Estuve la semana pasada y todavía no le pusieron las chapas. ¿Era obligación del Zunca? No, me pareció bien que explicara. A ver, porque ahí cuántas casas. Por favor. Yo en Dolores voy cada 15 días. No me cambiemos el tema. En Dolores voy cada 15 días. Vamos a ordenar, por favor. Vamos a ordenar. Vamos al fondo. A ver, por favor. Nos ordenamos. Yo estoy diciendo otra cosa. Tengo que cerrar sin ¿Me oportunidad deja terminar? de. Porque yo escucho siempre 30 segundos, Graciela, y Daoiz además está involucrado directamente. El Uruguay es uno de los países. Y en no, preguntale a Vidal. Por favor, Oscar, por favor. El Uruguay es uno de los países que tiene mayor presión fiscal sobre los que trabajamos. Y nos agarra el Estado y está bien. Y yo pago los impuestos encantadísima si se usan bien. Bien, Daoiz, por favor. Yo voy a hablar de Dolores porque lo tocó Graciela, pero yo creo que en Dolores ha sido la primera experiencia donde el Estado realmente y la sociedad toda cumplió, y en menos de un año Dolores está prácticamente reconstruida. Y tengo los números, porque además en mi dirección nosotros acabamos de terminar 75 casas, nos quedan 25 para terminar todas las casas que había que reconstruir. Puede haber lugares, pero en realidad en menos de un año está prácticamente reconstruido. Y esto está reconocido por el alcalde de Dolores, por el intendente. La semana pasada lo han reconocido todos. Bueno, ya no fuimos de tema. Menos los sindicatos. Bueno, tengo que terminar. Voy a traer pastillas para repartir. Pero pastillas para repartir. Es un caballero. El Liceo 1 está sin techo. Bueno, quiero aprovechar. Graciela, nos vemos el año próximo.
vemos y me reciben con todo gusto a partir del primer día hábil de febrero. Bueno, muy bien, que todo ande bien. Espero que sí. Muchas gracias, Doris, como siempre, por Bien. su amabilidad. Te aviso que además vamos a estar trabajando porque en Dolores vamos a seguir trabajando, así que por lo tanto vas a estar trabajando. Reconstruyan los centros bien. educativos. Muy bien. Bueno, Oscar, bueno, muchas bueno, gracias. Gracias a si ustedes. me dan. Miguel. Caballero. Un caballero. Hoy fue Hay un que gentleman. marcarle en el almanaque. Hoy fuiste un gentleman.